El estómago es el órgano principal del aparato gastrointestinal. Se considera el molino del órgano gastrointestinal, acompañado con los dientes, son los encargados de triturar todos los alimentos. La trituración de los alimentos a nivel del estómago permiten obtener los nutrientes necesarios y los aminoácidos absorbidos por el intestino delgado y el intestino grueso. El estómago va a ocupar la parte media del abdomen, ocupando el epigastrium y el mesogastrio. Tiene una forma de una J. Es un órgano distensible que puede albergar hasta 2 litros, de 2 a 4 litros de volumen. El estómago, a la entrada, está comunicada con el esófago a través del cardies. En esta parte. Esta parte de la comunicación entre el esófago y el estómago no existe un verdadero esfínter. Es por eso que puede existir el reflujo gastroesofágico fácilmente, con las consecuencias que ya conocen, como es ardor, pirosis, malformaciones, deformidades, alteración y neoplasia. Este pseudo puerta de control, pseudo esfínter, está apoyado por este ángulo, que es el ángulo de Hill o ángulo de His. Este ángulo permite que el alimento y obviamente el ácido del estómago no regrese al esófago y no lo dañe. Pasamos el cardias y tenemos el fundus gástrico. Toda esta parte superior se denomina fundus gástrico. El fundus gástrico es donde se encuentra la mayor cantidad de células parietales, donde se secreta la mayor cantidad de ácido gástrico, ácido clorhídrico, para la digestión del alimento. Por debajo de eso tenemos el cuerpo del estómago, que solamente es un tubo que permite circular al alimento y mezclarlo con los jugos gástricos. Después tenemos el antro, que es la parte de entrada hacia el intestino delgado y que va a terminar en el píloro, que este píloro sí es un verdadero esfínter, que está cerrado y solo se abre cuando hay ciertas condiciones de acidez, ciertas condiciones de volumen, ciertas condiciones de espesura, es decir, si está más espeso o menos espeso del alimento, que ya se convierte en quimo. Cuando está preparado bajo esas condiciones y está funcionando el esfínter pilórico, recién deja pasar a lo que es el duodeno. Esta es la conformación de las partes del estómago. Externamente, el estómago va a presentar una curvatura menor y una curvatura mayor. Entonces, antro, fundus, cuerpo, píloro, curvatura mayor, curvatura menor, conforman lo que es el estómago. Como cumple diferentes funciones de mezcla, donde tiene que trabajar un músculo, cumple funciones de producción de ácido clorhídrico y tiene funciones de autoprotección, porque tiene que secretar moco para que este ácido clorhídrico no lesione. El estómago está muy bien irrigado. Tiene 5 arterias: la arteria gástrica izquierda y la arteria gástrica derecha, que van a irrigar la curvatura menor, la arteria gastroepiploica derecha
y la gastroepiploica izquierda, que van a irrigar la curvatura mayor. Una vez que están irrigadas con estas 4 arterias, la curvatura mayor y menor, se garantiza una buena protección y movilidad del estómago. Pero se necesita un refuerzo en la producción de ácido clorhídrico, y en esta parte superior, que son ramas de la arteria esplénica, se dan los vasos cortos y rectos del fondo del estómago. Entonces estas son las 5 arterias, por decir, no son 5, si ustedes son más de 1000, pero son 5 arterias las que irrigan el estómago. Y de la misma manera, en dirección contraria, les acompañan las venas gástricas, las venas gastroepiploicas y las venas rectas. ¿Qué es el estómago? Bueno, pues es un órgano de transición que lamentablemente sufre las inclemencias de los alimentos y de las bacterias. Se ha identificado, no hace muchos años, una bacteria capaz de sobrevivir a acideces tan extremas como el 3 y variaciones de ácido de 3 a 7 en el pH, y poder sobrevivir antes se creía imposible. Y se ha identificado la bacteria que se llama Helicobacter pylori. El Helicobacter pylori puede vivir a estas variaciones tan severas de acidez y alcalinidad. Otra bacteria se muere, obviamente. Existen 2 cepas de Helicobacter pylori, una cepa 1 y una cepa 2. Los exámenes que tenemos actualmente, ELISA, para identificar el Helicobacter pylori, no identifican si pertenece a la cepa 1 o a la cepa 2, porque se tendría que hacer cariotipo para ver qué genes conforman esta bacteria. En Latinoamérica y en ningún otro hospital no se hace este tipo de identificación genética. Entonces van a ver Helicobacter pylori SP. Eso quiere decir específico. ¿Específico de qué? No sabemos, pero le pone. Uno de los Helicobacter pylori, la cepa 1 o la cepa 2, ya me han contagiado. Me voy a ir por este lado. Esta mañana estaba atendiendo a una paciente de 9 años y dice que urgente ha venido del colegio. ¿Y por qué ha venido urgente del colegio? Es que la profesora le ha botado del curso porque tose, dice. Entonces cuando tosen dice que les botan del curso, del colegio. A los demás. Yo he dicho, mejor que votarlos, los aplazaremos a los que tosen y listo, ¿no? Al año no nos devuelve. Mejor. Entonces el Helicobacter pylori, una de las cepas, se ha descubierto que más bien es bacteria saprófita, que protege de la gastritis y de las úlceras gástricas. Y la otra bacteria es la que ocasiona la úlcera gástrica y las gastritis. Pero como no tenemos exámenes para diferenciar los dos, solamente dicen Helicobacter pylori. Punto. Entonces va a depender mucho, yo digo, de la mentalidad del paciente y de la familia. Cuando yo estudiaba medicina en 1900, ¿qué les importa? Fui a Brasil de vacaciones. Y entonces mi cuñada actual tenía pues 14 años, 12 años. Y un día, mi suegro es médico,
Y un día me despierto y la veo pues con guía, no sé, con omeprazol a goteo. ¿Qué había pasado? Dice que tiene gastritis. Una niña de 14 años o 12 años. ¿Tiene gastritis? No tiene gastritis, no tiene nada. Mucho depende de la idea. Ustedes van a ver pacientes que son enfermos, crónicos, no sé por qué les gusta ir al médico. Van al médico y ay, me duele aquí, hace el examen y Helicobacter positivo. Dice, ay, hay que tratar el Helicobacter. ¿Y valdrá la pena tratar ese Helicobacter? ¿No será después del tratamiento más bien que vas a empezar a tener verdaderamente enfermedad? Entonces ese era nuestro gran problema. ¿Y cómo hacemos para diferenciar? Porque todos tienen Helicobacter pylori en teoría. Porque en las patas de las moscas se ha demostrado que existe Helicobacter pylori. Así que si yo te doy tratamiento hoy día, tomas 3 semanas el tratamiento, al día siguiente te contagias nuevamente de Helicobacter pylori. Hagas lo que hagas, vivas en Estados Unidos, en Francia, en donde sea, te metes en una burbuja, igualito va a entrar la mosca más antes que vos. Actualmente lo que hemos convenido es que no se trata laboratorios, ¿verdad? Se trata pacientes. Si tienes síntomas y aparte tienes Helicobacter pylori, lo más probable es que ese Helicobacter sea patógeno y no sea el saprófito. Entonces de esa manera se hace el tratamiento. No todos los que tienen Helicobacter pylori deben realizar el tratamiento. Si hay muchos de aquí que han hecho tratamiento para Helicobacter pylori, primero que no es fácil, no es barato, hace mal y es muy largo. Es traumático el tratamiento. Entonces, existen métodos diagnósticos de apoyo que tienen sus propias denominaciones. Lo primero es que teníamos que ver el estómago. Entonces eso se llamaba gastroscopía. La visualización directa del estómago se denomina gastroscopía. Esta gastroscopía ha evolucionado a endoscopía digestiva alta, donde nos permite realizar diagnóstico y tratamiento. ¿Qué tipos de tratamientos podemos realizar? Podemos hacer ligaduras de vasos sangrantes, podemos fulgurar, ¿qué? Podemos cauterizar, fulgurizar, podemos extraer cuerpos extraños. Esta mañana también viene una paciente y me dice, urgente también del colegio. Todos vienen urgencias. ¿Por qué será? Pero uno viene con patologías lógicas. Viene y dice, mi hijita se ha tragado un dulce. ¿Cuántos dulces me habrá tragado de niño? Y nunca he terminado en el hospital. Un dulce tragado, ¿crees que le haga algo? ¿Se trancará el dulce en el esófago? No creo, aunque sea grande, después tanta saliva pasa que se vuelve chiquito y se entra. Se entre a la vía respiratoria, tendría otra sintomatología, ¿no? Tendría una sintomatología de dificultad respiratoria, etc. Pero no se tranca. Pero hay otras cosas que sí se tragan los niños. Monedas. Se tragan. ¿Ya se tragaron ustedes? ¿Cómo va a meter una moneda a la boca? Está más sucio que la palabra, por si acaso. Bueno, monedas. Y entonces se las puede extraer. Agujas, clavos, piercings, muchas cosas que se pueden extraer, ¿no? Pero claro que todo depende de cómo lo plantees. Muchos se han tragado su piercing y nunca han ido al médico y seguramente lo han recuperado después de unas 72 horas. ¿Verdad? ¿Qué se debe hacer en un paciente si se traga una aguja? Una endoscopía, pero lamentablemente nunca se lo tragan en día hábil, siempre se lo tragan fin de semana. Siempre se lo tragan fin de semana. En día hábil nadie se traga nada, pues están muy ocupados.
Normalmente damos cualquier verdura verde de difícil digestión, sirve. Verde de difícil digestión, porque comes y si ves ahí sale igualito. Entonces esa verdura se enrosca alrededor de la aguja y se sale con la aguja. Eso es lo que puedes hacer, es una buena forma. ¿Qué es acelga? Creo que sí. Una pregunta. ¿Espárragos? ¿Espárragos? No soy experto en verdura. Brócoli, tal vez. Brócoli, pues. Pero entonces nos sirvió mucho la gastroscopía, la endoscopía digestiva alta, porque nos ha salvado de métodos más ridículos de diagnóstico. Por ejemplo, ¿cómo hacíamos diagnóstico cuando no había endoscopía para diagnosticar úlcera gástrica, gastritis? Dábamos medio de contraste, vario, se lo tomaba y sacábamos radiografía y nos inventábamos. Aquí debe ser un lecho ulceroso, decíamos. Yo creo que es un lecho ulceroso, pero porque se ha juntado más vario. Pero de estas cosas, de radiografía contrastada, nos ha salvado actualmente. Ya no hacemos radiografía contrastada ni de esófago, muy rara vez. Estómago, peor todavía. Y eso nos permite hacer unos buenos manejos porque observamos directamente las lesiones y podemos tomar muestras para biopsia y mandar al histopatólogo y con eso tener buenos resultados. Además de eso, la gastroscopía nos ha ayudado en otro procedimiento que es de vital importancia. Cuando un paciente tiene alguna lesión por ingesta de álcali, de un veneno, se lesiona, se estenosa el esófago, la vía digestiva sigue funcionando, pero el esófago ya no permite el paso de alimentos. Entonces tenemos que hacer una gastrostomía. Por su origen etimológico, la gastrostomía quiere decir abocamiento del estómago al exterior, comunicación del estómago al exterior. Entonces teníamos que operar, abrir, sacar el estómago y era una cirugía. A veces los pacientes estaban con TEP, a veces los pacientes eran de GIPS, estaban más allá que para acá, y con la cirugía de gastrostomía peor se morían. Entonces la endoscopía digestiva nos ha permitido hacer gastrostomías vía endoscópica. Entonces metemos el endoscopio y apuntamos la luz hacia afuera y se ve la luz a través de esto. Le puncionas, metes metes la guía y te permite hacer una gastrostomía vía endoscopio. No necesita anestesia general, una anestesia local en la piel y le punciona. Las gastrostomías son de larga data, son una de las primeras técnicas desarrolladas para el manejo de la alimentación enteral. Existen gastrostomías abiertas y existen gastrostomías cerradas, endoscópicas. Las gastrostomías endoscópicas actualmente tienen las mismas ventajas que las gastrostomías abiertas. Las gastrostomías tunelizadas de Wessel, la gastrostomía tubular de Rukowski, eran gastrostomías que nos permitían hacer una tunelización. La gastrostomía técnica de Stamm, abríamos corte, hacíamos una doble jareta y abocábamos el tubo y hacíamos una gastrostomía tipo Stamm. La gastrostomía tunelizada de Janeway, cortábamos parte del estómago, lo girábamos, hacíamos como un túnel y tunelizábamos. Son gastrostomías definitivas que utilizamos cuando sabemos que nunca más va a poder recuperarse la vía digestiva normal. Estas gastrostomías de Janeway, de Wetzel, de Stamm, actualmente se quedan en reserva, en segundo plano, porque las gastrostomías endoscópicas se han visto las ventajas superiores
en relación a costos-beneficios y en agresión al paciente. Porque obviamente cortarle el estómago, acá, girarlo y hacer un túnel, no deja de tener complicaciones como fístulas, peritonitis, etc. Sí, en lo que es las úlceras gástricas, cuando las descubrimos en el estómago, depende mucho de la antigüedad, del tratamiento y de la edad del paciente. Estas úlceras gástricas antes nos daban muchos problemas. Teníamos aluminio y magnesio para disminuir la acidez gástrica de personas que tenían úlceras gástricas. Era malo, porque el aluminio y el magnesio tienes que tomar casi cada 2 horas y no funciona bien. Después se ha inventado la ranitidina, ya ha mejorado un poco el tratamiento de las gastritis, pero aún teníamos trabajo los cirujanos manejando las úlceras gástricas porque se terminaban perforando. Nos han quitado el trabajo completamente de las úlceras gástricas porque se ha encontrado el omeprazol, lansoprazol, rabeprazol, ultrasol, que dejan en cero la secreción de ácido clorhídrico y que se toma una vez al día. Actualmente, perforaciones de úlceras gástricas, he visto 2 en pacientes muy agresivos, su gastritis, su úlcera gástrica. Se han tomado aspirina y por eso se les ha perforado, error de los pacientes. Pero después ya no se perfora. Las gastritis, las úlceras gástricas, muy rara vez se operan. Cuando operamos esas úlceras gástricas hay oportunidad, es cuando hay hemorragias muy severas, perforaciones, obstrucciones, falla en el tratamiento y cuando sospechamos que hay un cáncer. En esos casos sí tratamos. En otros casos todo es manejo médico. Actualmente los cirujanos hemos perdido mucho campo en lo que es la enfermedad gástrica y para nosotros es mucho más cómodo mandarles al médico gastroenterólogo para que haga los tratamientos respectivos. Porque nuestras terapias quirúrgicas curativas son extremadamente agresivas. Hacemos resección gástrica subtotal. Es decir, sacamos un pedazo de estómago y tenemos que hacer una reconstrucción y ayuno gástrico. Es una cirugía grande por una úlcera gástrica que puede mejorar con omeprazol. No vale la pena, ¿no? Ni para comprar el Hammer. Que se vaya más fácil. Cuando tiene una gastritis severa, hacíamos vagotomías troncales, troncal más antestectomías, vagotomías proximales, vagotomías supraselectivas. Llegamos hasta gastrectomías totales. Todas estas cirugías son altamente complicadas, altamente con complicaciones severas, fístulas, dumping, vaciamientos gástricos rápidos, que ya no las hacemos, pero necesitamos conocerlas. Si hablamos de gastrectomía subtotal, debemos pensar que vamos a sacar un segmento del estómago, respetando la irrigación de las arterias. Podemos sacar el tercio distal del estómago o el tercio proximal del estómago, haciendo una gastrectomía más
antrectomía o una gastrectomía con resección del fundus, pero son gastrectomías subtotales. Estas gastrectomías subtotales se debe restituir el tránsito intestinal y existen 3 técnicas válidas: Billroth 1, Billroth 2 y en Yederrux, que vamos a ver más adelante. Otra forma de tratar una úlcera gástrica era realizando las vagotomías. Nosotros sabemos que el 10º par, el nervio vago, irriga las células parietales en el estómago y permite la secreción de ácido. Si nosotros cortamos el 10º par, ya no va a haber estímulo para la secreción de acidez y de esa manera frenamos las gastritis. Entonces, estas 2 técnicas teníamos de manejo de las úlceras gástricas gastroduodenales. La vagotomía se divide en 3: troncal, selectiva y supraselectiva. Cada uno con ventajas y desventajas. La vagotomía troncal, agarramos el vago en el esófago, en la parte anterior y posterior del esófago, y lo cortamos. Obviamente ya no existe más secreción. ¿Qué problemas tenemos? Un grave problema es que el vago, si ustedes ven, da una rama para el peristaltismo de la vesícula biliar. Entonces, en esto, obligadamente tengo que hacer colecistectomía más, porque si no, posteriormente el paciente va a presentar cálculos biliares con las consecuencias de colecistitis generalizadas o crónicas. Entonces, de una vez tengo que operar. Segundo, el píloro, hemos dicho que es una puerta y tiene un nervio que va del vago que permite abrir y cerrar el píloro. Si lo dejamos así, cortamos aquí, el píloro se cierra y no se abre más y no hay flujo del estómago al duodeno. Por lo tanto, debemos hacer colecistectomía y tratamiento del píloro. ¿Qué procedimientos existen para salvaguardar este problema? Hacíamos piloroplastías, quiere decir modificación de la estructura del píloro. Existen varias técnicas. La más utilizada es la de Heynick-Mikulix. Ahí está anotado el nombre. Esta de Heynick-Mikulix corta longitudinal y suturas transversalmente. Entonces hemos cortado todas las fibras del píloro y lo suturamos. Y entonces el píloro se queda abierto. Ya no funciona como una puerta. ¿Qué problemas nos da esto? Obviamente vaciamientos gástricos, alteraciones en la digestión. Pero bueno, por lo menos ya no está tapado, ya no tiene úlcera gástrica, ya no se va a perforar, no se va a morir. También se puede hacer piloroplastía de Finney. Se agarra, se hace un corte largo desde el antro hasta el duodeno y se sutura, con lo cual hay un paso mayor para los alimentos. O podemos hacer de Jarulay, hacemos un corte en duodeno, un corte en estómago y lo anastomosamos. O podemos hacer una gastroenteroanastomosis. Miren, anastomosamos otra parte del yeyuno al estómago. Entonces ya no nos interesa que el píloro se abra o no se abra. Y otra forma era la antrectomía, que quiere decir resección de todo este segmento y hacemos una anastomosis y reconstrucción, que vamos a ver más adelante. Entonces este es un problema. Miren, para solucionar algo que con omeprazol se puede solucionar, semejante cirugía: vagotomía troncular, más colecistectomía, más piloroplastia.
Esta es pregunta de examen, por si acaso. Creo que hasta dibujo va a haber. Ay, si son más horribles los dibujos, miren. La pregunta muy fácil. Me parece muy bien. Entonces esos problemas tenía la vagotomía troncal. Pero lo bueno de la vagotomía troncal es que es rápido y fácil. Entonces se inventó otra técnica, que es la vagotomía selectiva. Si ustedes observan, se corta por debajo, casi a la entrada del ángulo de His y en la curvatura menor. Entonces se respeta algunos nervios, ya no necesitamos hacer colecistectomía. Pero no contaban con la astucia de la naturaleza. Justo de acá, por detrás, no en todos, en el 10% de los pacientes, había un nervio que inervaba directamente las células parietales. Lo cortabas y ese nervio inervaba y el paciente se moría nuevamente con úlcera péptica perforada. Y tantos pacientes se morían por eso que se le ha llamado el nervio criminal de Krauss. Entonces ese era el problema. No en todos había, no es fácil de encontrar, no es fácil de identificarlo, pero en 10% de los pacientes podía recidivar el aumento de secreción de ácido clorhídrico. Pero la ventaja era que no hacías colecistectomía, pero sí tenías que hacer aún piloroplastia. Se siguió mejorando y se dijo que solo necesitamos sacar los nervios que inervan el estómago. Entonces se hace una vagotomía supraselectiva. Si ustedes observan, solo los nervios que van hacia el estómago. No había problema con la vesícula y no había problema con el pilo. Entonces no necesitábamos hacer ni piloroplastia ni colecistectomía. Problemas: el nervio criminal de Krauss, la recidiva y el riesgo de que aparezca igualmente hipercloridemia. ¿Hacemos este tipo de procedimientos? Todavía hacemos. ¿Qué pasa si necesitamos hacer una gastrectomía subtotal o una vagotomía con antrectomía? Es lo mismo sacar parte del estómago. Debemos hacer una reconstrucción del aparato gastrointestinal. Entonces la primera idea, hace 100 años debe ser, se le ocurrió a Billroth. Inventó dos técnicas, Billroth 1 y Billroth 2. El Billroth 1 es gastroduodenoanastomosis y el Billroth 2 es gastro-yeyunoanastomosis. Como hemos hablado, el duodeno es un órgano que no te tolera nada, así que el Billroth 1 no es factible. Es muy patológico. En la unión gastroduodenal aquí hay alteración del epitelio, aparece metaplasia, displasia y neoplasia. Entonces se inventan otras técnicas que son las de Billroth 2, que es gastro-yeyunoanastomosis. En la gastro-yeyunoanastomosis se ha visto en asa de Brown o en Y de Rux. La que mejor nos va es en la gastrectomía, la reconstrucción del aparato gastrointestinal en Y de Rux. La última, en Y de Rux. Entonces el yeyuno es un órgano que tolera más, que la va mejor y
que permite que los alimentos pasen fluidamente y que las secreciones de la vesícula y del páncreas lleguen en un espacio posterior al estómago. Porque en esta parte muchos de los ácidos pancreáticos llegaban al estómago y como son de otra naturaleza lo llegaban a lesionar también. Entonces el paciente no tenía una evolución adecuada, era muy mala su evolución. En todo tipo en cualquier tipo de estas cirugías, lo que tenemos es riesgos de infecciones, hemorragias, obstrucciones, fístulas y en un futuro neoplasias, estenosis. Las complicaciones tardías, síndrome de vaciamiento rápido, diarrea, síndrome de asa aferente, síndrome de asa eferente, gastritis por reflujo alcalino. Los síndromes de asa, que los que no conocen ustedes, es que hay asas desfuncionalizadas, que ya no pasa comida. Nosotros sabemos que el alimento controla el número de bacterias en los tubos intestinales. Si ya no pasa comida, obviamente hay mayor número de bacterias. Y eso es lo que llamamos síndromes de asas, aferentes o eferentes. Estos síndromes de asas hacen pacientes con dolores abdominales, con alzas térmicas, con molestias, con infecciones, que no había una razón de ser, que no hay una patología presente. Todas estas cirugías amputantes, traumáticas que ustedes han visto, muy pocas veces hacemos, ya les he dicho solo 2 veces en esta sala. Actualmente se ha dejado solamente para las síndromes de Zollinger-Ellison, que son los gastrinomas. Un gastrinoma o un síndrome de Zollinger-Ellison tiene este componente: úlcera péptica, hipersecreción gástrica, tumores de las células de los isletes pancreáticos. Ese es un síndrome de Zollinger-Ellison. Y hemos dejado todo este procedimiento para manejar esta patología. ¿Cómo se caracteriza o cómo diagnosticamos el síndrome de Zollinger-Ellison? Hay una hipersecreción ácida después de la estimulación con secretina. En la TAC vamos a encontrar alteraciones en los islotes pancreáticos y en la angiografía mayor irrigación a nivel de fundus gástrico. También se puede encontrar algo con rayos X de bario, pero muy poco. Los síndromes de Zollinger-Ellison se relacionan con tumores de tiroides, paratiroides, suprarrenales, hipófisis y páncreas. Es decir, son pacientes con alteraciones severas en los órganos endocrinos. Para estos se ha reservado este tipo de procedimientos. Y actualmente solamente lo hacemos para el síndrome de Zollinger-Ellison o cuando existe sospecha de neoplasias a nivel del estómago, donde hacemos cirugías tan amplias. Vamos a quedar ahí ya, jóvenes. Préndame la luz, por favor.